evento lo antes posible. Así que, Edu, gracias. Entiendo que hay un montón de gente como Eduardo que están súper preocupados por lo que está particular. Bueno, Cava, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires aparentemente estamos más complicados, los vamos a escuchar a ellos. Pero desde mi lado también los escuché siempre a Diego y a Freddy hablar de que justo en este momento, ahora exactamente, empezaba la segunda ola. Y lo sé solo por ser del chapter de Singularity de Buenos Aires hace mínimo 5 meses. Así que quería preguntarles a ellos por qué estaban tan seguros y cómo se les ocurrió plantearse esta hipótesis y de dónde sacaron la data, ¿no? No sé quién de los dos quiere empezar. Lo dejo Dieguito. Está muteado, parece. No sé qué onda. Se automuteó. Ah, pero se te escucha y es raro porque se te había muteado. Pero Ahí ahí está, está, ahora ahí sí, ahora está. sí. Necesitaba que el anfitrión me desmutee. Yo tengo a veces una apuesta con mis amigos que el que está muteado tiene que pagar algo, así que bueno, pero en esta oportunidad estaba censurado por el anfitrión. Che, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, me presento. Mi nombre es Diego Pereira, soy médico, mi especialidad es terapia intensiva y medicina crítica. Actualmente me desempeño como coordinador médico del Sanatorio Güemes. El Sanatorio Güemes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los sanatorios que más pacientes atiende COVID en el sistema privado, junto con el hospital italiano, privado estoy hablando. Y entre otras cosas, formo parte acá del chapter de Singularity University de Chapter Buenos Aires, y por el 2016 pasé por el Exponential Medicine, un programa ejecutivo que realiza Singularity allá, en San Diego. Bueno, y todo esto desde que empezó la pandemia a nivel mundial, que fue declarada en diciembre de 2019, aquí en Argentina empezamos a trabajar en marzo del 2020, me crucé en realidad con un montón de datos, ¿no? Uno veía cuántos casos había, cuántos casos que hablaban de la gente empezó a hablar de la exponencialidad, ¿no? De la curva exponencial. Se hablaba, si uno buscaba un hashtag, se veía exponencial, buscaba otro hashtag y veía el flate de curve, o sea, aplanar la curva, y eran todas palabras que de repente éramos todos epidemiólogos, de repente éramos todos expertos en estadística, y datos, números, datos, que el R, el R0, que el N de los estudios, del fase 1, fase 2, fase 3, de repente estamos inmersos en un montón de temas, además de empezar a estudiar una patología y una enfermedad que no teníamos idea de qué se trataba, ¿no? Sabíamos que el coronavirus lo conocíamos por un virus biológicamente hablando desde el punto de vista en animales, no lo veíamos tanto en humanos, veíamos otro tipo de virus de influenza, etc. Y con una patología que se empezaba a comportar de una manera diferente a la que habíamos estudiado durante todas nuestras vidas. Era empezar a estudiar una patología de cero. A todo esto sumado a los números, datos, números, que esto, que no hay vacuna, que el otro, que se contagia, que no se contagia, que es parecido al ébola o no es parecido al ébola, se comporta como tal, entonces era una incertidumbre total, y paralelo a todo esto yo veía que hablaban de datos, datos y números y datos, y al mismo tiempo trataba de ver cómo tratar a mis pacientes, ¿no? Que inicialmente veíamos que los que conectábamos a un respirador les iba muy mal, y no sabíamos qué tratamiento darles, salvo soporte con oxígeno no mucho más. Eh, Argentina decide hacer una cuarentena temprana y estricta en fase 1, y, y yo los veía en la tele a todos los opinólogos, ¿no? Todos opinaban y decían tipo, no, porque si vamos a una fase 1 está bueno, porque encerrás a toda la gente, que sí, que no, que esto no funciona. Se daban vueltas por ahí simuladores para jugar a ser un experto epidemiólogo, a ver qué hago. Invierto en producir vacunas, invierto en otra cosa, y de una incertidumbre total. Y buscando sobre estos los datos y buscando información, llego a una noticia que me la pasa Freddy, que es el experto en datos de acá del chapter, sobre una empresa llamada Blue Dot. No sé si quieres comentar, Freddy, qué se trata Blue Dot, y Sí, te introducís un poco vos. ¿Qué sí, haces? sí. Bueno, hola, buenas noches a todos. Soy Freddy Vivas, también miembro del chapter
de Buenos Aires, de acá de Singularity. Tuve la oportunidad de estudiar en Singularity en 2017, el último GSP presencial que se hizo, especializado en potenciar emprendedores en estas habilidades de tecnologías exponenciales, pensamiento exponencial, digamos, también. Estuve unos meses viviendo y estudiando allá en Mountain View. Y bueno, acá tengo además una startup que se llama Rocking Data, que hacemos Machine Learning e Inteligencia Artificial. Hacemos algoritmos, modelos predictivos, como lo que más se podría simplificar, digamos, ¿no? Y bueno, con Diego venimos colaborando en diferentes proyectos, y cuando arrancó todo esto, una de las cosas que me empezó a pasar mucho a mí fue que nos empezaron a contactar desde diferentes ámbitos, ¿no? Como, che, con los datos podemos hacer algo, cómo podemos ayudar a potenciar la toma de decisiones con estos algoritmos. Y nosotros veníamos haciendo cosas como dentro de una iniciativa que nos gusta decirle Data for Good, que es como usar los datos para colaborar en resolver algún problema que tenga la sociedad. Y está bastante relacionado a esto. Y en un momento hay una técnica muy conocida que se llama social listening, que es básicamente utilizar el conocimiento que está en la Big Data, por decirlo de alguna forma, en todo el mundo respecto a qué cosas busca la gente. En este caso, por ejemplo, la gente postea cosas en Twitter diciendo tengo algún síntoma de tal cosa, o mismo la gente va a sanatorios en diferentes partes del mundo y ingresa con un tipo de diagnóstico específico. Imagínense que alguien completa una ficha con ingresó con tos, ingresó con, bueno, fiebre, con tal. Toda esa data, hubo una empresa que se llama Blue Dot que lo que hizo fue, por supuesto, generar acuerdos con diferentes lugares específicos que proveían esas datas de diagnóstico, y empezó también a hacer ese sistema de social listening, o sea, ver lo que pasaba en las redes respecto a los diagnósticos. Y cuando vos toda esa data... Freddy, sorry, te interrumpo un minuto, pero Sí, o sea, el Blue Dot y todo eso es importantísimo, que lo primero que hay que hacer es recabar toda la información posible, que esté claro. disponible en lugares. ¿Cómo sabes si es fehaciente esa información o no? Sí, bueno, por eso, lo primero está muy relacionado a esto que decía antes. Muchas veces me conectaba gente y me decía, podemos hacer tal cosa con los datos, y el problema que había, que los datos eran incompletos, no eran confiables, ¿no? Entonces, nosotros no queríamos hacer ningún proyecto con datos de los cuales no pudiéramos confiar, porque por supuesto cualquier análisis que vos hagas con datos que no confías, el resultado no va a ser bueno. Entonces, nosotros habíamos decidido, hasta no tener en claro datos fehacientes que nos sirvan para hacer algún modelo predictivo, no íbamos a hacer nada, ¿no? Entonces, Blue Dot lo que generó de alguna forma son grandes acuerdos, ¿no? con algunos sanatorios y lugares que le proveían de esta data, que era data que cargaban en los centros médicos, por decirlo así, ¿no? Es como, imagínate, un sanatorio que tiene personas que se dedican a ingresar esta data, que se convierte en luego información que le proveen a Blue Dot, y Blue Dot, junto a la información de todos los sanatorios y de un montón de lugares de diferentes países, más data de lo que ellos pueden relevar en forma pasiva, ¿no? Porque cuando hablamos de Big Data, lo interesante es que la data está ahí, ya sucedió, digamos, no estás preguntándole a una persona y no estás esperando que alguien complete, sino que alguien dice, che, me levanté con fiebre, ¿no? Y cosas así empezaron a generar una mezcla de esa data que está en la Big Data más la data que está en los centros médicos. Y con esa data ellos empezaron a hacer modelos predictivos, ¿no? Empezaron a entender cómo la pandemia se iba convirtiendo en una pandemia, básicamente, a través de la lectura de los datos. Y eso fue lo que empezamos a charlar con Diego en ese momento. Al principio fue datos de afuera, o sea, nosotros no teníamos datos de Argentina. No, muy pocos datos de Argentina. La verdad que no, se empezó a generar después información. No sé si recuerdan por ahí algunos proyectos de algunas empresas que hicieron acuerdos con gobierno para empezar a registrar la data en los lugares de atención. No funcionó. Las aplicaciones podrían generar esto de cuidar, y esas podrían haber generado más datos, pero también hubo mucho debate en eso. Eh, y por lo tanto, en resumen, la data nunca estuvo a un nivel que sirva para hacer esto para cualquier lugar. Esto que vamos a ir contando ahora en un ratito, supongo.
Dale, ¿cómo hicieron para llegar a esa data? Porque la verdad que lo que queremos saber hoy, si les parece bien, es, por un lado, cómo recabaron información. Era información por ahora que venía de afuera. ¿Cómo ustedes sabían hace 6 meses que nosotros íbamos a tener una segunda ola como la que tenemos? ¿Cómo sabían Claro, cuánta cantidad de camas iban a estar ocupadas en el Güemes? claro, Digamos, en enero, febrero, como los vemos siguiendo. Todo eso es como que... Y después lo que quiero que lleguemos es con esta data y toda esta información, bueno, la gente va a querer saber cómo hace para cuidarse ahora, a tal partir cual, de ahora, tal cual, tal digamos, qué es lo cual. que tenemos que saber, etcétera. Mirá, Digo, como para hacer un resumen de la idea, ¿no? La sí, idea sí, es sí. datos, algoritmos. A raíz de la empresa esta Blue Dot, que el software estaba corriendo en Wuhan y en Shanghái, el algoritmo detectó un patrón. El patrón que detectaba inicialmente, que lo estoy investigando, detectaba gente que consultaba por una neumonía atípica, o sea, los médicos cargaban las historias clínicas electrónicas de Wuhan y Shanghái, neumonía atípica. Hoy se atendió una persona con neumonía atípica, fiebre, que era difícil de bajarla, mialgias, que es el dolor muscular en todo el cuerpo, y pérdida del gusto y el olfato. Ese patrón se empezó a repetir en la misma zona endémica, o sea, en la misma región de Wuhan, muchos casos repetidos en un mismo día, en 24 horas, y en Shanghái lo mismo. Entonces, cuando el algoritmo detecta, che, hay mucha gente que está consultando exactamente por lo mismo, tiró una alerta. No sé de qué se trata, pero dijo, este patrón se está repitiendo. Neumonía típica, pérdida del gusto y del olfato, mialgias, y con alta tasa de internación que no llega a un diagnóstico a cerrarlo de qué se trata, tira la alarma, o sea, tiró la alarma. Cuando tira la alarma, la gente fue, miró y dijo, bueno, sí, qué sé yo, están consultando por neumonía típica, no, ni idea. No le dieron bola al algoritmo, básicamente. Y 2 semanas después de la primera alarma que tira Blue Dot, la Organización Mundial de la Salud decreta el brote de coronavirus. O sea que se detectaba un brote de coronavirus, que a las 2 semanas fue epidemia y a las 2 semanas se convirtió en pandemia. O sea, en un mes esa primera alarma se convirtió en pandemia en todo el mundo. Entonces yo cuando veo esa alarma, mira qué loco, ¿no? Porque si alguien le hubiese dado bola a esa alarma que tira el algoritmo, quizás podríamos haber hecho un lockdown total en Wuhan y en Shanghái, como hicieron en Sierra Leona en el 2013 con el ébola. Se murieron todos adentro, pero no se esparció hacia todo el mundo, no se convirtió en una pandemia. Pero mirá si yo siempre pensando en Argentina, ¿no? Mirá si yo esto lo podía haber traído, lo puedo traer a Argentina e instalar este mismo algoritmo en el norte argentino y ver todas las consultas pediátricas que ocurren hoy por fiebre, dolor articular y plaquetas bajas en el laboratorio. Esto es dengue hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la tríada de diagnóstico de dengue es fiebre, dolor articular y plaquetas bajas en el laboratorio, los niveles de plaquetas. Si la historia clínica electrónica detecta eso, un algoritmo está preparado para detectar esa tríada, que se repite muchas consultas en un mismo día, en una misma zona geográfica, me tiren un tablero epidemiológico, un dashboard, diciendo tipo, che, mira acá en el noroeste argentino, Salta, Tucumán, Jujuy, etc., estamos en presencia de un brote de dengue, por ejemplo, Zika o chikungunya, lo que sea. Entonces, imagínate, yo podría cerrar todo eso o ir directamente con los camiones a fumigar con mosquitos, no sé cuál sería, no soy epidemiólogo para saber cuál es la conducta que tengo que tomar, pero mirando un poco más, dije, tengo que consultarle a alguien que sepa de datos sobre esto. Y ahí es donde contacto con Freddy. Le digo, che, Freddy, mira, este algoritmo que manejó Blue Dot, ¿me ayudas a analizarlo? Lo analizan, lo ve todo el team, todo el equipo ahí de Rocking Data, y le digo, ¿podríamos hacer una experiencia en el sanatorio donde yo tengo un volumen de pacientes tremendo con COVID en este momento? Esto fue a 2 meses de haber iniciado la pandemia, en marzo, y Freddy me dice, mira, si yo tengo acceso a esos datos y puedo ver a ver qué calidad es esos datos, puedo tamizar a ver esos datos, porque Freddy me enseñó algo que si vos al algoritmo le metés materia fecal, perdón que lo diga así médicamente, el resultado es materia fecal. O Correcto. sea, de nada sirve todo lo que analicemos porque los datos son malos. Entonces, déjame ver si esos datos son buenos, si me sirven estadísticamente como para poder predecir algo. Y ahí él entra con todo su equipo a tomar control de las bases de datos del sanatorio, que muy agradecido, la gente se lo cede, accede a la información y empezó a correr un algoritmo que ahí yo de esa parte nerd, la verdad no entiendo mucho, pero ahí lo explico a ver qué es esa parte nerd que son el algoritmo, ¿no? Sí, no, pero creo que la parte más importante ya la dijiste, Dieguito, es esto de, fíjense cómo hay cosas que van pasando para que se pueda construir esta solución que creamos juntos, ¿no? Cosas que van pasando como, y que creo que van a tener que empezar a pasar más.
si queremos ser más resilientes a nivel, estar más preparados para situaciones como esta que estamos viviendo, ¿no? A tomar como aprendizaje esta cuestión de empezar a trabajar con dos disciplinas distintas, que si bien cada una tiene como sus particularidades, en realidad se van a ir encontrando cada vez más. Yo tengo esperanza de que cada vez haya más proyectos donde hay gente de ingeniería, por decirlo de alguna forma, y gente de medicina. Entonces, en ese momento nosotros podíamos construir modelos predictivos, porque ya venimos construyendo modelos predictivos hace muchos años, pero para construir un modelo como este, que nos ayude a entender con cierta precisión cuánta gente va a ingresar con COVID a un sanatorio médico, es de un nivel de precisión que se necesita para construirlo muy alta, ¿no? Porque no podés, digamos, hay un concepto que se llama software suficientemente bueno, que es como decir, si predecimos que vamos a vender 8.000 de estos productos en esta semana y vendemos 5.500, bueno, obviamente va a haber problemas porque el stock no está bien gestionado, o la cantidad de gente en el call center que hay es menos de la que se necesita o más de la que se necesita, va a haber problemas sobre eso, pero en este caso es mucho más peligroso que haya errores en este tipo de cosas, por lo tanto lo tomamos con mucha seriedad, y para construir esto no solamente necesitamos de gente en el equipo que haga algoritmos, ¿no? Tenemos programadores, tenemos gente que entiende de datos, gente que entiende de visualización de datos, para que esa visualización, esos tableros sean fáciles de entender. No solamente nosotros necesitábamos eso, sino que necesitábamos de otro lado un equipo que entienda las variables que definen esos algoritmos, ¿no? O sea, ese entendimiento del campo, del problema de negocio, por decirlo de alguna forma, es clave para tener. Y una vez que para decirlo de alguna manera, Freddy, ¿vos decís médicos o también sociólogos? Sí, nuestro equipo es medio raro en general. En nuestro equipo en ese proyecto trabajó un economista, por ejemplo, y un economista con máster en ciencia de datos. Trabajó un filósofo que es parte de nuestro equipo y que también le puso su visión. Sí, podría haber sido un estadístico o un sociólogo, pero en este caso yo me refería más que nada al entendimiento de qué cosas causaban este tipo de casos, ¿no? Que ahí es donde Diego nos abrió todo su conocimiento y empezamos juntos a determinar cuáles eran las variables a las que había que prestar atención. Así, si querés, Dieguito, contá un poco más sobre eso, me parece importante entender cómo hicimos para definir ese algoritmo, el algoritmo que predice cuánta gente va a ingresar con COVID en los próximos 15 días. También por ahí contar un poco, si querés, cómo te sirvió vos para accionar en base a esos resultados, qué precisión obtuviste y todo eso. Claro, un poco era, fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque yo tenía ese algoritmo, yo quería que haga algo parecido a lo que hacía Blue Dot, y la pregunta era, bueno, está bien, Blue Dot lo anticipó, lo avisó, pero nadie tomó ninguna conducta con eso. Entonces, ¿a nosotros qué nos va a anticipar? ¿Qué nos va a decir? La pandemia ya está sobre nosotros, estábamos surfeando el camino hacia el aumento de casos, ¿no? Me acuerdo que los noticieros hablaban del primer turista que llega a Argentina, un francés, qué sé yo, y así empezaron a crecer los casos, y mientras nosotros pensábamos en cómo instalar este algoritmo. Y nos fue sirviendo, o sea, Freddy con toda esta cantidad de datos, el gobierno de la ciudad también recolectaba datos, y veíamos, bueno, a ver, ¿cuáles datos nos sirven? Entonces tenemos 4 variables. Una variable era la cantidad de casos sospechosos que consultaban hoy por semana en el sanatorio. De esa cantidad de casos sospechosos, ¿cuántos de esos eran positivos? Teníamos el dato. Después el otro dato que teníamos eran, bueno, de esos datos eran cuántos de esas personas ingresaban a terapia intensiva y cuántos de esas personas salían de terapia intensiva. ¿Salían de terapia intensiva por qué? ¿Salían porque se daban de alta, porque les pasaba a otro sector o porque fallecían? Entonces teníamos ese dato, esas 4 variables, y le hicimos, o sea, cuando se juntó un colchón de datos bastante importante y relevante, no me sale la palabra, Significativo. Estadísticamente significativo, Sí, gracias. sí. ¿Cuántos meses esperamos? ¿Te acordás? Y fueron unos 2 meses más o menos. 2 meses más o menos. Acumulamos 2 meses de casos. 2 meses de datos, que de hecho no teníamos resultados, lo único que hacíamos era ver cómo se comportaban. Teníamos el repositorio de datos del gobierno de la ciudad también, que está libre. Si hoy se meten en la página del gobierno de la ciudad, hay un CSV, que es un punto Excel para poder descargar y ver toda esa data,
que esa data también la tenemos ahí. Teníamos data también de la gente del italiano que también colaboraba con algunos datos de esos. Entonces decidimos, tenemos una población bastante importante con muchos casos como para que la muestra sea significativa. Entonces empezamos a analizar, el algoritmo empezó a analizar, y llegó el punto de poder predecir unos días, o sea, semana más 2, o sea, 15 días para adelante. Yo en el resultado podía ver semana más 2 cuánto iba a ser la cantidad. Y cuando hicimos correr el algoritmo, empezó a correr desde el 6 de marzo, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, desde más o menos ahí en donde se empezó a escribir el primer caso sospechoso, hasta más o menos el 20 de marzo, donde se declara fase 1, totalmente en Argentina. Entonces, empezamos a ver qué es cómo analizaba esos datos el algoritmo, y empezamos a ver. Ahora, el algoritmo tenía en la primera etapa tuvo un margen de error de 0.8%. O sea, le pifió por 0.8% lo que predecía. Entonces yo decía, bueno, viendo exponencialmente cómo va creciendo esto, y me va anticipando cuándo vamos a llegar a un punto máximo, comparándolo con otros países y viendo otras variables, yo decía, che, este algoritmo, si me dice que en 15 días los casos siguen aumentando y no es que bajan, yo ya sé que en tal momento voy a necesitar de todo el personal estratégico acá en la terapia intensiva. O sea, no puedo dar licencias, no puedo dar vacaciones. Número 2, necesito, si tengo 46 camas de terapia intensiva y tengo 30 respiradores y veo que la cantidad de casos sigue creciendo, y bueno, completame las 46 respiradores. Necesito, no 46, necesito más por si llega a fallar alguno. Necesito más barbijo, necesito más camisolines, necesito más equipo, más enfermería. Entonces, necesito un sistema de backup armado, como cuando un equipo de fútbol de una selección nacional va a un mundial, ¿no? Que no lleva un arquero, lleva 3 arqueros. Y 2 están en el banco suplente por si se lesiona el primero, y si se lesiona el segundo está el tercero. Lo mismo nosotros, necesitamos dividir al equipo de trabajo en 2, para que un equipo esté de backup en sus casas por si nos empezamos a contagiar porque no había vacunación. El 80% del personal de salud en el sanatorio se contagió, o sea, casi todos, inclusive. Entonces, era una incertidumbre tal que de repente caía un compañero, caía otro, y en ese momento eran 2 semanas de cuarentena para ese personal, y nos hisopábamos como 3 veces, y hasta que no te daba negativo el hisopado no podías volver, después eso cambió. Pero era mucho tiempo que perdías a una persona. Entonces yo ya sabía que si había más casos, si el algoritmo me decía eso, ya sabía más o menos a qué venía. O sea, estamos preparados, ajustes en los cinturones, que necesitó a todas las personas acá y a otros descansando. Entonces, a mí me sirvió para, 1, tomar la decisión de decir, no vacaciones para nadie, lamentablemente. Número 2, necesito todos los barbijos que tengas, tráemelos acá. 3, todos los respiradores que tengas los necesito acá. Entonces yo anticipadamente, 2 semanas antes, que yo al grupo del chapter lo dije, y de hecho salió en varios medios de prensa, dije, che, en 15 días tenemos el pico. Y de hecho coincidió. Porque vimos cuando subía y bajaba. Y vimos cuando la curva empezó a bajar, después en diciembre, enero, como empezó a relajar también. Y ahí fue donde dije, bueno, listo, vacaciones. Todos empezaron a tomar vacaciones, ordenamos. En esos 2 meses nos tomamos vacaciones a full, todos nos fuimos a todos lados. Y ahí es donde dijimos, bueno, pará con los respiradores, pará con los barbijos, estamos completos, estamos tranquilos, y empezamos a organizarnos. Y a todo esto veíamos, todas las semanas, veíamos los datos de la semana anterior y la anterior, o sea, 15 días para atrás, a ver si el algoritmo lo había pegado en su momento cuando predijo. Porque ahí teníamos el resultado real, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, que es 19 de abril, yo tengo los datos de hoy, ¿no? Porque el algoritmo me dijo de acá 15 días para adelante cuánto es el número de casos. Pero yo puedo mirar para atrás y ver si el algoritmo, lo que predijo hace 2 semanas para atrás, le pifió o no le pifió. Que eso en el dashboard los chicos me lo pusieron. O sea que yo podía ver si el algoritmo estaba siendo confiable o no. Y siempre veíamos que tenía un margen de error mínimo, 0.8%, 1%, no mucho más. De hecho, en un momento, el algoritmo empezó como a disociarse de la realidad de lo que pasaba, lo que predecía, porque hubo un momento, ¿se acuerdan que hubo como una mini fase 1 de vuelta atrás a todo atrás? Entonces ahí el algoritmo le cargamos diciéndole tipo, che, ¿para qué estamos en fase 1? Por eso está pasando esto. Y el algoritmo aprende de eso, que cada vez que yo le diga fase 1, ya sabe cómo se comporta la curva. Bajan los testeos, bajan los casos, baja todo porque se encerró la gente. En el momento que se abrió todo, el algoritmo le decimos, che, mira que se abre. Entonces el algoritmo ya sabe cómo empezar va aprendiendo en la medida que nosotros le vamos enseñando que en este momento de la curva está pasando estos hitos. Y digamos marcando los hitos para que el algoritmo vaya aprendiendo y vaya dibujando la curva. La verdad que Diego, Freddy, sí. Es increíble lo que hicieron. Digo, tengo dos preguntas, que cualquiera me lo quiera contestar antes de seguir, ¿no? Pero primero es, sí. ¿Qué pasaría si todos los sanatorios, hospitales hicieran lo mismo? Digamos, esto de para saber cuántos oxígenos, camas y demás vamos a necesitar. Y, ¿qué es lo que se viene? Digamos, las dos cosas. O sea, ¿qué es lo que se viene de contagios más allá de lo que se haga, ¿sí? Y después, además,
la que acabo de hacer primero, que ya se rió Freddy porque me quiere matar, pero en el fondo es, No, ¿no? no, 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 al contrario, sería un paraíso. O sea, la realidad es que nosotros lo que queremos, Podríamos mi, hacerlo, ¿no? mi sueño, como diría el Diego en vez de jugar un mundial, mi sueño es que esto sea data driven, o sea, que el sistema de salud sea data driven. Y cuando digo ser data driven, no digo que los médicos y los doctores no sean robots los que atienden a la gente, al contrario. Lo que digo es que Diego entre a un sanatorio y entre una persona y mire la tablet o mire una pantalla y tenga toda la data de esa persona, que los turnos sean asignados inteligentemente, que la data de los casos, no sé, por ejemplo, podría ser Open Data, podría ser datos abiertos, ¿no? Hay una iniciativa de Open Data o de datos abiertos que son iniciativas globales donde los gobiernos o las empresas deciden abrir datos, y abrir datos en sí mismo es un proceso súper seguro. O sea, no es que la gente dice, subo mis datos. No, no, hay políticas de apertura de datos, hay gente que se dedica específicamente a abrir datos. Entonces, si tuviéramos datos abiertos, con todas las normas de seguridad anonimizadas, por ejemplo, ¿no? Anonimización de todos los pacientes, que nadie pueda llegar a saber quién es la persona que tiene COVID, y esa data estuviera en un único lugar o estuviera distribuida en diferentes lugares, tuviera blockchain, lo que quieran ponerle para asegurarse esa calidad, esos algoritmos que hicimos nosotros podrían conectarse a esa data y generar estos modelos predictivos. Eh, no es una locura para nada. Si se fijan, son más cuestiones culturales o de mindset, por decirlo de alguna forma, que tecnológicas. Entonces, cuando hablamos de un sanatorio data-driven, yo me refiero a, el otro día hablaba con una persona, estábamos con Agus, de una persona que me contaba la cantidad en este caso me había contado, de mujeres que mueren por no tener un turno para atenderse sobre alguna enfermedad. Entonces, eso es inadmisible, cuando estamos hablando de que hay, por otro lado, un montón de turnos que la gente los cancela. Entonces, hay un montón de turnos que se podrían haber aprovechado y un montón de turnos que quedan ahí sin que nadie los pueda tomar. Entonces, la tecnología de análisis avanzado de datos lo que te ayuda es a optimizar esos procesos. Así como puedes hacer que no sé, que Google Maps te indique cómo llegar a un determinado horario con cierta precisión, que Netflix te recomiende una película que te gusta, que etcétera, etcétera, eso mismo se podría trasladar a estas instituciones que tengan en el corazón de su forma de funcionar los algoritmos, ¿no? De alguna forma, ese es el sueño de Freddy, de Rocky Nut. Sí, y eso me lleva también a lo que hablamos los tres, y con Fede, que está por ahí también, esto de la curva invisible de las enfermedades que no fueron controladas, es decir, de todo el 2020, y que era una curva quizás igual de exponencial que o grave, no necesariamente exponencial, de otras enfermedades como el dengue, pero que nadie estaba controlando, cánceres que no se curaron, problemas femeninos, hay un montón de enfermedades que nadie está midiendo, y que no se mida no quiere decir que no existan, ¿no? Entonces ahí Claro. voy de nuevo con ustedes. Sí, no, y te sumo un cachito sobre eso y lo dejo a Diego. Cuando en el chat preguntaba un amigo acá está George, grande George, que con él pensamos algunos proyectos de startups de salud hace muchos años, y me pregunta si hay antecedentes de modelos predictivos para la industria de la salud en Argentina. Yo creo que hay como un nivel de madurez de uso de datos de las organizaciones, ¿no? El primer escalón, podría decirse, es tener la data, ¿no? Tener la data en formato digital, que es como recolecto mi propia data, como por ejemplo el caso que hicimos con Diego en el sanatorio, es ellos recolectaron su propia data. Nosotros podríamos haberla enriquecido con otra data, pero principalmente su propia data. Podríamos haberla enriquecido con, por ejemplo, no sé, tendencias de clima, si queríamos hallar correlaciones entre el clima y la cantidad de casos, o tendencias de otras como vacaciones o como inicio, no sé, podríamos haber usado tendencias de otras cosas y cruzado en esos modelos. Entonces, ese es el primer paso, recolectar los datos. El segundo caso es trabajar con la calidad de los datos, ¿no? Ese es otro escalón bastante importante, porque las empresas tienen que empezar a ver si esa data les sirve o no, o qué hay que dejar de lado porque no tiene sentido, o por si elegimos los datos de género, estamos sesgando los algoritmos, como pregunta Sol ahí. O sea, tomar esas decisiones respecto a qué datos uso. El siguiente nivel es hacer que todo el mundo acceda a esa información. Si yo creo un algoritmo, lo pongo en un tablero y solo lo ve Diego, no tiene sentido. Lo tienen que ver Diego, los directores, lo tiene que tener a mano todo el equipo cuando ve
qué va a pasar, más información, o sea... Y la población también, ¿no? Y la población, sí, O sea, obvio. para saber cómo comportarnos, ¿no? Nos guardamos, quiénes van a morir, por qué, es decir, qué está pasando. Si confiamos en esos datos, si confiamos en un algoritmo, podemos también transitivamente confiar en una toma de decisión, ¿no? Y el último nivel dentro de ese modelo de madurez de las organizaciones son los modelos predictivos, la inteligencia artificial y el machine learning. A ese punto queremos llegar. Pero muchas empresas, respondiendo un poco a lo que dice George, están como en estadios previos, ¿no? Haciendo tableros, analizando los datos. Está bueno arrancar por ahí. En algún punto, cuando se quiere llegar a un nivel de máxima obtención de valor de los datos, tenemos que hablar de machine learning específicamente. Sí, mira, contestando un poco a lo que venía anteriormente, las enfermedades continúan, las enfermedades siguieron. De hecho, he tenido pacientes COVID-dengue en un mismo paciente, o sea, COVID y dengue al mismo tiempo, en simultáneo, lo he tenido interno en terapia intensiva. Quizás esto nos habló del COVID-dengue, pero he tenido pacientes activos, la diabetes sigue, el ACV sigue, el infarto sigue, y seguimos trabajando con todos esos pacientes, y de hecho empezaron a aparecer muchas más complicaciones por haber estado todo cerrado y dedicarle todo al COVID, ¿no? Que eso fue lo más difícil. Lo otro que estaba viendo acá, una pregunta que me pareció muy interesante, de Eduardo Paz, que dice, de acuerdo a los datos existentes hasta ahora, ¿pudieron reducir en algún grado de esos cosas, con estos datos, reducir indicadores, por ejemplo, de mortalidad? Y mira, lo que sí está demostrado es que si una terapia intensiva es atendida por un intensivista, la mortalidad baja. Ese sí está estudiado, está demostrado en todo el mundo. Por lo tanto, siempre intentamos de que el intensivista esté activo. Deberíamos haber comparado una clínica parecida a la nuestra versus otra clínica parecida, por ejemplo, el italiano, y ver Güemes con este dashboard versus italianos sin dashboard, a ver qué pasaba con la mortalidad. O sea, necesitamos un trabajo que compare, ¿no? Un grupo control y un grupo tratamiento, ¿no? Claro. Lo cual era imposible en este momento, pero... Cuando vos decís intensivistas, son los expertos en cuidados intensivos, que es claro, una especialidad que es una especialidad. recontra necesitamos, y era lo que vos hablabas, de que se tenían que guardar en su casa, descansar, volver, para poder seguir trabajando, ¿no? Con todo lo que se venía, Totalmente. lo que se viene además ahora. Mira, manejar un respirador, mucha gente piensa que es conectar una manguera en la tráquea, aprieta un botón, oxígeno y sale volando como un piloto automático. Sinceramente, manejar un respirador es como volar un avión. O sea, tengo millones de variables que tengo que controlar constantemente, con un montón de alarmas que tengo que controlar para que este paciente no se me vaya a pique como un avión, exactamente igual. Y se necesitan 4/5 años de especialización, más allá de ser médico, para poder manejar un respirador. No solamente el médico, sino que el kinesiólogo, el enfermero, el técnico, hay un montón de un equipo de trabajo atrás que trabaja alrededor de un paciente crítico, que quizás no es una especialidad que tiene mucho marketing, como así cirugía, pediatría, que todos sabemos lo que hace un cirujano y un pediatra. Un cirujano plástico todos sabemos lo que hace. La terapia intensiva no tiene el marketing. Creo que esta pandemia salió el marketing a la luz, ¿no? De qué es lo que existimos y qué es lo que hacemos. No me cabe ninguna duda que con este tablero, no sé si pude mejorar la mortalidad, pero fue una variable más que me ayudó a mí y a todo el equipo de trabajo, somos 40 médicos adentro de la terapia intensiva, para poder tomar decisiones de que no colapsemos y que no se nos pase y que en algún momento un paciente se quede sin un intensivista al pie de la cama. Bueno, hace poco, digo, hoy leí en el diario de cerca de San Antonio de Areco, hay un sanatorio u hospital de día donde la gente va solo por el día, y parece que están reduciendo la cantidad de gente que llega a terapia, a cuidados intensivos, ¿no? O sea, siguiéndolos de cerca, aquellos que son de riesgo, haciéndoles controles periódicos, sin llegar tampoco a tener que tener un respirador, que esa es la otra cosa importante, entender cómo nos tenemos que cuidar antes de que ya estemos en el horno, para decirlo de alguna manera, o bajo tus manos, Diego, que ojalá nos cuides. No, mira, esto es una cuestión de individual, ¿no? Hay algo que no entiendo, que es por qué cuando estamos en una reunión social, cuando se podía, según los protocolos que se dictaminan a nivel gubernamentales, porque una persona que tiene puesto el barbijo, los que no tienen puesto el barbijo lo miran mal. Y muchas veces he escuchado casos como, che, ¿por qué te sacas el barbijo este? Ya está, tipo, sacátelo. O por qué si yo pido, che, bueno, abren una ventana acá, todos los invitados de una reunión me miran mal y me dicen, no, entran unos mosquitos. Abrí, por favor, tipo, estamos en medio de una pandemia. O sea, no entiendo por qué no me pueden respetar a mí que yo quiero usar el barbijo y yo quiero abrir la ventana. O
sea, ¿por qué el ser humano es así? Es mi pregunta, ¿no? Filosófica todo esto. El ser humano creo que es el único ser vivo que comete el error 2 veces, ¿no? O sea, si vos un perro, un gato, le haces tocar un cerco electrificado, sale corriendo y nunca más pasa cerca. El ser humano te cierra la ventana y se saca el barbijo. O sea, en el medio de una pandemia, no lo puedo entender. Entonces, es muy individual esto, ¿no? Y me parece que va muy atado de cómo se transmiten los mensajes, de cómo llegar gubernamentalmente al mensaje a una población, desde la neurociencia. O sea, ¿cómo transmito yo el mensaje? Que hoy cierro los colegios y mañana se abren y hoy los vuelvo a cerrar de vuelta. Entonces, es una locura. El algoritmo, imagínense cómo está comportándose. Si yo al algoritmo le diría, tipo, hoy se abren las escuelas, bueno, mañana la recta sale a hablar, no se cierra, no, ahora se abre de vuelta, no se cierra, no entiende nada el algoritmo, explota la computadora, sale humo. Con Entonces, lo cual, con lo cual nosotros podríamos estar en este momento en Argentina, que en la segunda ola que ustedes anticiparon que llegaba, usando datos para evitar lo que acabas de decir, que es exacto. improvisación, que sin bandera política, improvisación de cualquier lugar a donde estemos, tomando decisiones basadas en creencias en vez de datos, que ahí viene Freire de nuevo, es decir, Bueno, que los datos pueden ser alimentados por opiniones de expertos, pero tienen que ser Sí, datos. bueno, sí, no, no, metele si querés, Dieguito. Yo iba a no, decir no, algo sobre una pregunta. una cosa que me parece importante acá es o sea, cómo se manejó todo. No sé, yo creo que estamos en una transición. Imagínense cuando un millennial llega a ser ministro de Salud. O sea, cuando un millennial llega a ser la próximo Carla Bisotti o Fernán Quirós. O hablar de millennial ya es viejo, ¿no? Hablar de un centennial. Cuando un centennial llegue a ser ministro de Salud, la próxima Carla Bisotti, el próximo Fernán Quirós. Y, por ejemplo, hoy en la aplicación Mi Argentina, yo puedo ver quiénes son los vacunados y quiénes no. O sea, si te vacunaste, entra a Mi Argentina y vas a ver si estás vacunado con el código QR. Yo tengo mis 2 dosis ahí, registradas. Ahora, imagínate si yo podría ver un panel de control, cómo se mueven los vacunados, cuántos vacunados vamos, cómo se están comportando, como si fuese un mapa de calor de que el gobierno de la ciudad lo tiene, de cómo están el tema de la seguridad, dónde están los robos, etcétera, de cómo están dónde están los vacunados, dónde están los no vacunados, si voy a los barrios populares, si no voy a los barrios populares, si voy a esta zona de esta comuna que está menos vacunada. Hay un trabajo que salió un par de años en Lancet que dice que la gente que nace en Villa Soldati, Lugano, Pompeya, vive 7 años menos del que nace en zona norte. Se hizo en toda Latinoamérica este trabajo, y es ridículo que en el 2021 tengamos que decime tu código postal y te voy a decir cuál va a ser tu expectativa de vida. Entonces, me parece que hay que trabajar en grupos multidisciplinarios. Yo no vi en los asesores del gobierno actualmente un Freddy, por ejemplo. No vi un filósofo. No vi un bioeticista. No vi un médico especialista en terapia intensiva, que es uno de los protagonistas en esta película. Entonces me parece que hay que abrir el juego y hay que manejar grupos multidisciplinarios. Me parece y darle lugar a las universidades, que ahí están los expertos, ¿no? Me parece que eso me parece clave, es mi humilde opinión. Sí, 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 estoy de acuerdo. Veo una pregunta muy buena de León que pregunta, ¿hay data confiable actualmente en el sistema de salud de toda la Argentina o habría que capacitar al personal para lograr un nivel homogéneo de esa calidad? Justo en la semana dimos una charla con Diego en un posgrado de salud y, bueno, y salió el tema de digitalización de los procesos y yo siempre me acuerdo del tema historia clínica digital y firma digital para recetas, ¿no? Que ahora veo que los médicos están sacando fotos y mandándolo por WhatsApp, y hace como 10, 15 años decían que era inviable hacer algo digital. Y la historia clínica ni que hablar, digamos, yo intenté hacer algo de eso hace muchos años, no lo dejé. Y me vuelve un poco loco todo ese tema. Y hablando con gente que trabaja en centros de salud, justo el otro día en ese posgrado, yo les preguntaba, ¿cómo manejan hoy la data? Y me decían, en donde yo estoy, que no voy a decir el lugar, pero en un lugar súper importante de Buenos Aires, decían, tenemos fichas en papel, no tenemos internet, y a veces no, hay fichas que están incompletas porque la gente no tiene tiempo de completarlas, o se las llevan y las pierden, o se mojan, o se las comen las ratas. Entonces, cuando yo pienso en eso y escucho la gente que opina sobre la privacidad de la información, por supuesto, súper importante tenerlo en cuenta, hay tratamientos específicos para hacer que esta data sea segura, sea encriptada, anónima, agrupada. Y cuando escucho los problemas de ciberseguridad, que por supuesto existen, pero hay un montón de gente que trabaja en ciberseguridad. Entonces digo,
se están perdiendo un montón de oportunidades de salvar vidas de gente. No estamos hablando acá de hacer más plata o hacer algo más cool, no, estamos hablando de las vidas de la gente por estos miedos y por estas técnicas tan de los 70 que tenemos para gestionar la información, ¿no? Entonces, cuando me preguntás sobre la calidad de la data en Argentina, yo tengo que pensar en eso, lamentablemente, en toda la data que no está digitalizada, en toda la data que está digitalizada y nadie la mira. Realmente la calidad te diría que no es buena casi para nada. Por eso nosotros hicimos este caso específicamente con la data del sanatorio, porque teníamos acceso directo a esa data y podíamos chequear la calidad. Si nosotros hubiésemos hecho algo a nivel todo el país, seguramente la información que hubiésemos obtenido hubiese sido de baja calidad, por lo tanto nuestro modelo predictivo nunca hubiese sido bueno. Entonces hay que tener cierta responsabilidad, o mucha responsabilidad más que cierta responsabilidad, a la hora de trabajar con estos modelos, porque si Diego miraba que iban a entrar 50 personas y le entraban 500, me iba a llamar y me iba a matar, y todo el sanatorio iba a desconfiar de estos algoritmos. Entonces, hoy creo que estamos en un estadio de generar confianza en la data, en la toma de decisiones en base a la data y en los algoritmos que se construyen. Por eso, para generar confianza tienen que ser de altísima calidad. Tengo dos comentarios. Uno, porque acá están preguntando si se puede evitar la manipulación de data en estas iniciativas, que más que manipulación de data, creo que estaría más relacionado con qué data tenemos que usar para calcular estadísticas, o si no es la que le conviene al político que está discutiendo algo, ¿no? O sea, eso sería lo primero. Y Sí, lo segundo es si realmente podemos de verdad aconsejar en base a toda esta información que ustedes fueron recapitulando, cómo hacer para no llegar nosotros a una terapia intensiva. bueno, voy por la primera, la segunda se la dijo Dieguito. Más Dale. difícil. Eh, Manipular la data, la manipulación puede venir por un montón de lugares, ¿no? Un poco como dice Agus, capaces de, a veces no es manipulación, sino por ahí falta de entendimiento del problema. Cuando vos resolves un problema de usando ciencia de datos, yo creo que el 80% del tiempo debería enfocarse en entender el problema bien, y el resto del tiempo en crear la solución. O sea, entender el problema bien, ¿a qué me refiero? A identificar cuál es el problema que queremos entender. ¿Qué quiero entender? ¿Cuánta gente va a ingresar con COVID en los próximos días? Sí, un mes, una semana te sirve, un día, tiempo real. Son diferentes proyectos. Una vez que entendemos a qué podemos llegar, empezamos a ver qué data es la que necesitamos. Una vez que vemos qué data necesitamos, entendemos la calidad de esa data y empezamos a hacer estos proyectos de datos. A mí me vuelven loco, me encanta por un montón de razones, y una es porque son modelos iterativos. O sea, hacemos una prueba, vemos qué resulta. Hacemos una segunda prueba. Con Diego hicimos como 5 iteraciones de esto. A veces hay proyectos que en 2 o 3 iteraciones funciona perfecto. Nosotros hicimos más para entender en profundidad al máximo nivel de precisión que se podía llegar, porque lo ameritaba el proyecto, por supuesto. Manipulación puede también haber en una etapa en la que está puesta la información y alguien ingresa, hackea esa data y cambia valores, podría pasar, pero por eso construir este tipo de cosas requiere de responsabilidad y de gente que esté entrenada en cómo bloquear esos posibles filtraciones, cómo manejar la data para que si alguien se pueda bajar un archivo que está ahí, que se baje un archivo que no tenga ni nombre, ni DNI, ni nada, que pueda llegar a saber quién es, ¿no? O sea que las técnicas están resueltas para que eso no pase. Y Diego, ¿cómo hacemos para evitar que cada vez más gente joven, además, que está siendo contagiada en este momento, llegue a cuidados intensivos? Sí, eso es un fenómeno que vimos Sí. ahora durante la segunda ola. Esto se debe a que los adultos mayores, mayores de 80, que fue el promedio de edad que tuvimos en la primera ola, ya están vacunados, ya fallecieron lamentablemente, ya están inmunizados los que se curaron, entre comillas, y ellos saben que los adultos mayores son los que más respetan, son los que más miedo tienen, los que más se quieren guardar, los que más tienen ganas de ver a sus nietos y nietas. Entonces, y vimos que empezó ahora en la franja del rango etario entre 60 y 80, tenemos ahí el pico de rating, ahí están todos los pacientes. Y empezamos a ver gente de 32 años, de 40 años, sin antecedentes, conectados a un respirador en terapia intensiva. Entonces, esto es debido a que tenemos nuevas variables que son mucho más contagiosas, que se infectan, o sea, que lo que mutó es una proteína de superficie del virus llamada proteína Spike, que es como la llave donde ingresa, que eso lo hace mucho más accesible ahora, es como que la cerradura, todas las llaves abren ahora y entran.
La gente se relajó en el sentido de que empezó a verse más, se cansó, empezó a laburar, las oficinas abrieron, todos fueron a la oficina a laburar, y esto se da por contagio, o sea que esto ya lo sabemos, no voy a repetir de vuelta lo mismo que se repitió de marzo, ¿no? Sabemos cómo se contagia una gripe cualquiera, y esto es lo mismo. El uso del barbijo es súper importante, los transportes públicos también ahí. Y Diego, las vacunas para el... La clave de todo esto es la vacuna. Hoy el protagonista de todo esto no hay ningún algoritmo, es la vacuna. Mirá, les cuento un caso. En Israel, por ejemplo, en 4 meses, al mismo tiempo, desde diciembre que tuvo la vacuna hasta ahora, vacunó al 65% de la población, con al menos una dosis. ¿Ok? Y vieron que cuando llegaban al 25% de vacunados, que estos son datos que me pasó Fede, que anda por ahí, el ingreso, la admisión a terapia intensiva empezó a bajar. ¿Ok? O sea que nosotros necesitaríamos vacunar con al menos una dosis al 25% de una población, que fue el modelo que se utilizó en Israel con 9 millones de habitantes, en el momento de la segunda ola, de hecho coincide con nosotros, y lograron eso, que cuando llegaron al 25% de vacunados de la población con al menos una dosis, los ingresos de terapia intensiva ahí empezaron a bajar. La curva esta de Freddy, de Rocking Data, empezó a descender la predicción. Entonces, acá en Argentina tenemos hoy, al 19 de abril, tenemos el 12% de la población argentina vacunada con al menos una dosis, y el 1.8% con 2 dosis. Estamos lejos. Necesito llegar al doble de vacunados para tratar de empezar a bajar los ingresos en terapia intensiva. Entonces, ¿cómo uno se llega a terapia intensiva? Individual, cuidándose. Como siempre, lavado de manos, alcohol en gel, el barbijo, etc. Lo que ya sabemos. Evitar los contagios innecesarios, pero con cuidados. O sea, no digo de cerrar todo fase 1, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que salir, hay que seguir, pero con cuidado. O sea, no relajarse al punto de que como ya la pandemia ya pasó. Y tenemos que esperar a que las vacunas estén en este porcentaje de por lo menos un 25% con al menos una dosis. Y si ustedes pudieran elegir, decidir a quiénes vacunar con los datos que tienen hoy en día, ¿sería a los que siguen en rango etario, a los más chicos, o a qué edades, digamos? Mirá, copio los modelos de los países que está funcionando y está funcionando bien, que son algunos de Europa y Estados Unidos, que directamente fueron a atacar directamente a la población socioeconómicamente activa. O sea, a la persona entre 35 y 45 años que es sostén de una familia, que es el pilar de una familia económico. Porque vos, el paciente hoy se contagia, termina en terapia intensiva y destruiste no solamente sentimentalmente, afectivamente a la familia, sino que económicamente. Está devastada la familia, desde todos los puntos de vista. Entonces me parece que, como nosotros siempre hablamos del trauma, que los accidentes de tránsito ocurren en estas personas socioeconómicamente activas, que tratamos de mitigar todo lo que es el accidente de tránsito, que por la pandemia bajó un montón, tenemos que ir a vacunar a esa población, que ya en medicina lo sabemos. Ese es el grupo que te va a mantener una economía. El laburante que sigue laburando, el que sigue manteniendo la economía de un país y la familia. Entonces, espero que no me mates a mí, Agus. Entonces... Este es como la de la hamburguesa de Fede. Claro, entonces... me parece que recibió la hamburguesa de mierda. Dijo. Si tuviésemos... sí. Porque estás en... Entonces, si tuviésemos muchísimas vacunas, como tiene Israel o como tiene Estados Unidos, iría en estas etapas igual como lo estamos haciendo acá a nivel gubernamental, pero directamente iría a atacar a la económicamente activa, ¿no? A la persona, al laburante, al él o la persona que está económicamente activa. Me parece que ahí está la estrategia, porque estamos viendo muchos de esos pacientes en terapia intensiva. Y de hecho, cuando fallecen, está destruyendo una familia, que no tiene quizás un ingreso, que lo ingresa a ella o él, ¿no? Unas preguntas, hay cosas bastante interesantes en relación con los sesgos. Sol pregunta, ¿qué sesgos encontraron en el entrenamiento del algoritmo? Si es que tuvieron, y cómo fue enfrentarse a ello. Buena pregunta. Sí, el sesgo me parece más importante, digamos, hay un montón seguramente de sesgos ahí adentro, pero una de las cosas ahí, vos decir lo que te parezca, pero yo creo que ya hablando de un grupo específico de gente que va a un lugar, de una zona geográfica, de determinado poder adquisitivo, seguramente ya esos datos están sesgados, digamos. Por eso es difícil, no podríamos agarrar la experiencia que tuvimos ahí y extrapolarla a cualquier parte.
se podrían tomar decisiones que afecten a otros grupos de un clúster similar, digamos, de comportamiento, de tipo de usuario, o tipo paciente, zona geográfica. Podría buscarse un segmento de, de otros lugares específicos o de otro tipo de pacientes parecidos y tomar decisiones así en grupo, pero no se podría extrapolar por esto que digo antes. Entonces, el sesgo me parece más importante que tenemos es ese. El resto me parece que es medio secundario, no sé qué opinas, Edito. Sí, sí, además el algoritmo le teníamos que entrar a enseñar todo el tiempo que era una fase 1, que era una cuarentena parcial, que era que de repente, no sé, hoy en el sanatorio de 46 camas, de repente hubo un hito, ¿te acordás, Freddy, esta? Que tuvimos que enseñarle al algoritmo que de 46 camas pasamos a 90 camas. ¿Por qué? Porque cardiología se convirtió en terapia intensiva, porque el shock room se convirtió en terapia intensiva, el quirófano se convirtió en terapia intensiva, que lo que hicimos es ampliar de 46 camas a 90 camas en el sanatorio, con capacidad para terapia intensiva, y el algoritmo de repente de analizar una muestra de 46 pasó a analizar 90, y tuvimos que enseñarle eso de por qué aumentaban o bajaban los casos. Sí, los algoritmos estos lo que hacen es, uno le mete información y es como que van encontrando sus propios patrones y las propias reglas, ¿no? Pero a veces lo que se necesita hacer es como reentrenar o como dice Diego, como darle como ciertas indicaciones que cambian el escenario, porque el algoritmo estaba entrenado con un escenario y ese escenario después fue cambiando todo el tiempo. Yo creo que si, por ejemplo, quisiéramos replicar la experiencia para que sirva para N enfermedades, ¿no? O sea, que queramos decir, che, que sirva para COVID, pero que sirva para el del mosquito, dengue u otras, seguramente tendríamos que, como que en un momento, hacer como una configuración inicial donde podamos setear la cantidad de médicos, cantidad de camas, cantidad de tal, y si pudiéramos mantener eso más o menos fijo, el algoritmo no necesitaría casi ninguna guía hecha por humanos, sino que solo iría encontrando ese flujo y la predicción que iba a hacer la va a hacer cada vez mejor, porque si vos le decís que prediga esto y después le informás que esa predicción fue buena o no fue buena, vas haciendo que el algoritmo se entrene y vaya aprendiendo solo, por eso es aprendizaje automático, ¿no? Correcto, igual también los sesgos siempre van a existir, y al principio de los algoritmos, el otro día vos contabas, Freddy, que lo habían hecho solo pensando en personas caucásicas, blancas, de piel blanca, hombres. Entonces no identificaba, por ejemplo, No, no me acuerdo pero no tiene nada que ver con esto, era un ejemplo ese que daba. pero digamos, no tiene que ver el sesgo con los datos que le ingresas, o sea, básicamente. Sí, pero en este caso no, porque la muestra de gente que ingresa al sanatorio es una muestra bastante aleatoria. Sí, atrás de esa gente que entra hay un sesgo, en el sentido de que no va cualquiera al sanatorio Güemes. Eso que decís vos, Agus, es como se hizo, cómo fue el diseño del trabajo de fase 3 de la Sputnik, que solamente se analizó personas de raza caucásica, de una edad adulto joven, adulto mayor hasta ahí, y raza oriental hasta ahí también. O sea, había dejado fuera todo lo que es lo que los yanquis llaman latino, que es el rasgo latino, Latinoamérica y México, Centroamérica, y tampoco había dejado la raza negra, ¿no? Hablo de raza y no digo etnia porque médicamente nosotros lo llamamos raza. O sea, capaz que algunos me miran mal como queda mal, pero etnia, de raza, color, sí, está perfecto. lo llamamos así. Médicamente en inglés, de hecho, la traducción es raza. Pero quizás algunos se mira mal cuando digo, pero etnia, me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Así que bueno, si quieren, no sé, capaz que los de Clubhouse no me pueden llegar a ver esto, pero podría mostrarles rápidamente una captura del dashboard y con esto vamos cerrando, no sé qué les parece. Dale, sí, cerrando con eso y también con qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, con todo lo que ya aprendimos, con todo lo que sabemos, con todos los datos que contamos, para que tengamos una segunda ola un poco más controlada, digamos, para decirlo de alguna manera. Si es que se puede. Sí, la clave está en la vacunación. Y como la vacunación viene muy lenta y retrasada acá en Argentina, tenemos que aguantar con todo lo individual acá. Acá no hay ningún gobierno que nos vaya a salvar, ni uno, ni el color blanco, ni color negro, ni River, ni Boca. Todo esto pasa individual, viejo. Es así, individual. Individualismo puro, egoísmo puro en nuestro entorno familiar, en nuestro grupo de amigos. Es todo individual esto.
Así hasta que llegue la vacunación, ¿ok? Mientras tanto, ahí les voy a compartir, a ver si me Y dan, Fede, ¿lo dejás compartir pantalla, Diego? Creo que o alguien que me podés. habilite. Sí, al co-host de... Así les comparto y les muestro esto, y ya con esto, que es la frutilla del postre esto, ¿no? ¿Quieren ver el Alguien algoritmo? Hablamos en preguntó, el aire. 25% tiene la primera dosis acá en Argentina, y la segunda dosis, ¿cuánta gente? No, en Argentina es el 25, no, el 12% con al menos una dosis tenemos actualmente en Argentina, y el 1,8% con 2 dosis. El 25% se logró en Israel. Cuando llegamos al 25 en Israel, cuando llegaron en Israel al 25, recién ahí pudieron controlar. Sí, a eso es. El ingreso a terapia intensiva. Bueno, ahí voy a compartir mi escritorio, no sé si lo están viendo. Sí. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Bien, para eso Estamos viendo una pantalla con una... Vos, si querés contar lo que se ve en la pantalla, sí, lo de Clubhouse, si pueden seguir más o menos. Sí, mira, ahí lo que están viendo en la pantalla es el algoritmo es un dashboard de hecho en Amazon, esto, Freddy, ¿no? Sí. Básicamente porque la dirección dice Amazon. Yo como médico interpreto eso, ¿no? Pero miren cómo arranca la curva, ¿no? Desde marzo, y cómo se va elevando la cantidad de casos. La curva gris que ven arriba, esto después a los que están ahí conectados en el Clubhouse se los mandamos, si quieren a Juan, que lo conozco, y un par más. La curva va subiendo, la curva gris es la cantidad de casos sospechosos que consultaron desde marzo hasta más o menos diciembre del año pasado, esto analizando el 2020. Y la curva rosada que ven abajo es la cantidad de casos confirmados, de todos esos casos sospechosos. Ven que hay dos curvas que están en negrita, que están sobre el final, un tercio de la pantalla a la derecha, hay una curva celeste turquesa más fuerte, y hay una curva roja bien marcada, que es la predicción del algoritmo. Fíjense que abajo dice justo un error porcentual de 0,8%. O sea que nosotros ya sabíamos cuándo iba a ocurrir la cantidad de máximos casos que consultaban, y casos positivos, que fue de 258, en el sanatorio fue ahí en agosto más o menos. Y no solamente quedarme con esta cantidad de casos que me parecía semana más 1, semana más 2, de cuántos casos iban a consultar, sino que lo llevé y lo transpolé directamente a la terapia intensiva, ¿no? Acá en la terapia intensiva me decía la cantidad de UTI admisiones y UTI egresos. Egresos ya sea porque los pasé de área, porque se fueron de alta, o porque fallecieron. Entonces, fíjense que acá el pico lo tuve en el momento donde tenía 41 casos, que coincide con el caso ahí agosto-septiembre, que fue el pico máximo de ingresos. Y este algoritmo, fíjense que las curvas están casi pegadas, nunca le pifió, nunca le pifió. Entonces, yo ya sabía en el momento donde se elevaba la curva, en el momento donde yo ya decía, bueno, che, quiero más respiradores, quiero más barbijo, nadie se va a vacaciones, necesito todo el personal acá listo para laburar en este momento donde vamos a tener la máxima cantidad de casos. Y cuando la curva empezó a bajar, a bajar, a bajar, ahí dije, bueno, pará, nos vamos a empezar a dar licencias, vamos a aguantar un poco, nos vamos a relajar un poco más, a relajar en el buen sentido. Sí. Y justo a relajar. la palabra, ¿no? No era la palabra. No era la palabra que quería usar. Y empezamos a atender otras patologías, y empezamos a ver otras cosas, y acá ya empezó, después bueno, ya empezaron a haber vacunas en todo el mundo, ya sabíamos que en cualquier momento llegaban para nosotros, y bueno, y ahí vimos cómo se comportaba la curva. Y ya que estamos acá, estos son gráficos que pasó Fede, que acá vemos cómo, esto es el caso de Israel, esto es un hour world in data, que nos pasó Fede, muy amablemente, Fede Márquez, que está por ahí, que lo agregué en todas mis charlas, ¿no? Porque me pareció fantástico esta información que encontró, que investigó y encontró Fede. Que desde el 19 de diciembre que empezaron a vacunar en Israel, fíjense que más del 60% con al menos una dosis lo lograron al 11 de abril. El 11 de abril fue hace 8 días, ¿eh? O sea, hace 8 días lograron esto. Y fíjense que coincide que el 25% de la vacunación lo lograron el 15 de junio. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, ¿no? Y fíjense lo que pasa acá, el 15 de junio. El 15 de junio empezaron a bajar, es donde está el punto de quiebre, donde empezaron a bajar los ingresos en terapia intensiva. O sea, con al menos una dosis y el 25% de la población vacunada, en esta población de 9 millones de personas, vimos que empezaron a bajar los ingresos. Esto es lo que pasa en Argentina. En Argentina se empezaron a vacunar desde enero también, empezó, bueno, más o menos mediados de enero, las primeras vacunas, las de Sputnik, y al 11 de abril, que fue hace una semana atrás, se vacunó, perdón, esto es Israel de vuelta, Israel arriba, donde se logró con al menos una dosis, y la de abajo, la línea roja, es la Argentina, ¿no? Que Argentina logró 1,6 con las 2 dosis, y Israel logró el 57% con 2 dosis.
Entonces, estamos un poco lejos, ¿no?, de la curva de Israel, como estamos en Argentina, ¿no? Necesitamos llegar mucho más arriba para empezar a ver esta cantidad de casos cómo bajan, ¿no? Y si quiero hablar un poquito más de datos, bueno, datos, acá en la aplicación argentina, ya veo, he hecho una captura de mi celular de que tengo mis vacunas de acá, ya hay un manual de instrucciones para que lo investiguen de la Organización Mundial de la Salud, de lo que significa el pasaporte de vacunas, o sea, de qué voy a poder hacer si yo tengo mi QR de vacunado, mi pulsera con vacunas, si estoy inmune o no. O sea, ya se está hablando de que puede haber un pasaporte de inmunidad. Y imagínense, yo tendría un mapa de calor con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde voy viendo los vacunados, los no vacunados, los focos, los barrios populares, etcétera, etcétera. Bueno, y un montón de cosas más, ¿no? O sea, que los datos se pueden utilizar para todo, ¿no? Un montón de cosas. Y me parece que en un trabajo multidisciplinario podríamos sacar un provecho gigante de todas estas cosas. No digo que vamos a salvar la vida de toda la humanidad con esto, pero es una variable más para analizar. No, seguro, y la propuesta de esta llamada, que para mí no vamos a poder hacer una sola, sino que vamos a tener que seguir trabajando sobre lo que se viene y seguir preparándonos para más adelante, nos estamos enfrentando, quiero hacer un cierre, digamos, que tenga sentido. Hay gente que preguntó qué pueden hacer para ayudar desde sistemas, o si necesitamos recolectar más datos. Es una buena pregunta para hacernos todos, y también ver cómo podemos actuar nosotros como sociedad para prevenir los próximos 15 días, hasta que nos vamos a juntar y veamos qué pasó desde que nos juntamos esta vez. Bueno, el algoritmo dice que los casos van a seguir aumentando, lamentablemente. Hagamos lo que hagamos, ¿correcto? Hagamos lo que hagamos, los casos van a seguir aumentando, ya no hay vuelta, es como una reacción en cadena, ¿no? O sea, no podemos frenar. La segunda ola viene con todo. Lo que yo siempre digo en las charlas es pongamos los cinturones, y pongamos los cinturones es pongámonos el barbijo, ¿no? Que es la única manera de evitar un choque automovilístico, el cinturón de seguridad, que vos tengas probabilidad de salir vivo de ese choque. Bueno, el cinturón de seguridad hoy va puesto acá, en la boca y en la nariz, ¿no? Entonces me parece que el mensaje es ese. El cuidado mutuo entre nosotros. Hay focos donde hay más contagio, que son las oficinas, las reuniones sociales, el transporte público, las latas de sardina de los trenes que yo veo, que entiendo que la gente tiene que laburar, pero organicemos un ingreso de laburo escalonado, y organicemos un ingreso a los trabajos de las facultades, a los colegios, en forma escalonada por horarios, para que no seamos lata de sardina, un embudo yendo todos a entrar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Hay un montón de estrategias, pero hoy mi mensaje desde el punto de vista médico es: el choque lo tenemos de frente, y lo único que nos puede sacar vivo de acá es que llegue la vacuna rápido, que está llegando lento, pero lo único que te salva un choque automovilístico es el cinturón de seguridad, y el cinturón lo iba puesto acá, boca nariz, ¿ok? Ese es mi mensaje. Bien. Freddy. No, yo voy a ser más escueto, pero en mi caso a mí me gusta trasladar esta visión de tech for good, ¿no? Tecnología para el impacto social. Creo que esto es justamente de lo que estamos hablando. Antes yo hablaba mucho de data for good y cómo los proyectos tienen que ser de data para mejorar la sociedad, y hace no mucho vengo pensando en que si hay data for good quiere decir que hay data for bad, digamos, ¿no? Entonces como que yo sentía que estaba haciendo proyectos para el bien y proyectos para el mal. La verdad que no quiero hacer más eso. O sea, quiero que todos los proyectos en los que trabaje con data tengan un impacto positivo. Si un sanatorio me contrata o una prepaga me contrata para que yo mejore la forma que optimiza la entrega de turnos para que el paciente se vea beneficiado por eso, claramente es un proyecto de Data for Good. Y también es un proyecto que le deja mejores ingresos a un sanatorio. Entonces, creo que el punto es que tengamos la cabeza bien abierta a todos de cómo hacemos para construir tecnología que tenga impacto positivo en la sociedad, pero que también pueda generar un impacto en un negocio, ¿no? Como estos proyectos de triple impacto que las empresas B llevan como bandera, ¿no? Impacto en la sociedad, impacto económico, impacto en el ambiente. Creo que todos los proyectos que hagamos de tecnología tienen que tener esa mirada. Perderle un poco el miedo. Hay una frase que dice: no tengas miedo, aprende cómo funciona, y creo que tiene mucho sentido. Uno cuando empieza a entender, seguramente muchos que escucharon hoy esto que hablamos o leen por ahí, dicen: los algoritmos me roban los datos, le tengo miedo a los algoritmos, me ha llegado a decir gente. Y cuando empezás a escuchar estos casos, decís, bueno, hay otra forma de hacer las cosas. Podemos usar esta tecnología para algo que esté bueno. Y creo que eso es el mejor mensaje que podemos tener, ¿no? De apertura y de usar todas las herramientas posibles que existan en el mundo para prevenir y para tener una mejor vida. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esto. La verdad que yo lo que le propongo a todos los que nos están escuchando, o sobre todo escucharon a ellos, que empiecen a difundir
que difundir esto que tiene que ver más con conocimiento, con expertise, con tecnologías que tenemos disponibles, es como nuestra misión en Singularity, de donde sea que estemos, pero además toda la gente que nos escuche de alguna manera transmita esto, ¿no? De que no importa de qué lado estés, te tenés que cuidar, la responsabilidad es de todos, no importa, hay gente que cree que el virus no existe, digamos, o sea, o los mismos que creen que la Tierra es plana, ¿no? Entonces empezar a entender que esto está pasando, que nos está pasando a todos, que en realidad por un lado es lo individual, como decía Diego, pero también tiene que haber algo de que todos nos ayudamos entre todos, que si yo uso el barbijo también estoy cuidando al que tengo enfrente, que es alguien que por ahí se podría enfermar. Y bueno, gracias por seguirnos, sigan informándose, sigan en contacto y esperemos a ver cuándo logramos juntar a Diego y a Freddy otra vez para una nueva charla, quizás con alguien de infectología o algo así, o biotecnología, que tenemos a Fede acá mudo, pero que nos hable de qué reactivos pueden aparecer para detectar rápido el COVID y que nos ayude a mejorar eso también. ¿Qué les parece? Muchas Buenísimo. gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación, por sumarse a todos. Un placer. Nos vemos pronto. Gracias. Vamos a comer, Freddy, que tengo hambre. Sí, yo voy a matar a un hijo.